Que se escucha. Buenas tardes, sí que se escucha. Perfecto. ¿Qué dicen, jóvenes? Bienvenidos a nuestra primera clase del semestre 2020. Antes de empezar la clase, yo sé que son un poco tímidos, pero me gustaría que prendan sus cámaras para que nos conozcamos. Prendí mi cámara también y me deben estar viendo. No me conocen. ¿No tienen cámaras? Vamos, enciendan, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Yamin. ¿Es esto? Gracias, gracias, señorita Jazmín. Sí, porque Eso, por lo menos nos veremos un ratito. Vamos a hacer nuestra primera inaugural. Gracias, Adriana. Dayana también nos está escuchando. Aquí en Hall Cookie, gracias. Bueno, somos varios. Rudy también. Brian Meru también se ha unido. Acá hay una señorita que no sé qué se llamará, pero la estoy viendo. Trate de poner sus nombres en sus imágenes, ¿no? Se puede colocar y ahí va, colocan el nombre. Bueno, bienvenidos, jóvenes. He estado un poco preocupado. No sé el enlace para que tenemos ahora un grupo de WhatsApp que sobre para comunicarnos en algunos casos. Evidentemente vamos a utilizar la plataforma Google Class para comunicarnos. Yo les voy a dar todo lo que haga falta el semestre. La siguiente clase, cuando estemos un poco más, seguramente haya más participación, un poquito cómo se va a manejar el tema de las prácticas, que todavía no lo he pensado, para que sea provechoso para también vamos a dar por este medio, un medio virtual, así que vamos a tratar de que reflejen lo que saben bien. Yo creo que todos tenemos que ser honrados, digamos, en este caso, porque depende de eso nuestro futuro. No tenemos que confiarnos en lo que otros saben, sino en lo que vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer complicado la materia, pero sí les voy a exigir que sepan lo mínimo en esto. ¿De acuerdo? Dudas antes de que hagamos una presentación oficial de la clase. ¿Dudas hasta ahí? Procuren conseguirse cámaras, porque en los exámenes la dirección pide de que haya presencia de cámaras, ¿no? De que tomen viéndoles. Entonces, si es que no se les ve en las probable que les demos nota. Entonces, procuren conseguirse una camarita. Hay camaritas, solo cámaras cuando sea, y por ir comunicando si hay necesidad o por WhatsApp. Es importante, ¿verdad? Es importante. Y si no hay más dudas, vamos a hacer la presentación de nuestra clase, lo que vamos a avanzar y les voy a explicar lo que vamos a hacer y cuál es la metodología que voy a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, este es el grupo B. Nuestros horarios son los horarios que siempre elijo, son a mediodía y nuestras clases son los lunes y a las 12 del mediodía. Entonces, vamos a utilizar el horario que siempre. Y así que esos días vamos a hacer un poco de ayunas para... ¿De acuerdo? Bueno, voy a ver si lo tengo acá. Si es que a veces se apaga la voz o se va la voz, me tienen que avisar porque a veces estoy hablando y ustedes no me escuchan. Hay que avisar y hacer notar, por favor. Es fácil en esta callar a cualquiera, incluso a mí. Así que a veces por error me pueden estar haciendo callar. La materia se llama cálculo 2, su sigla ya saben es MAT 102. Es una materia que tiene como cálculo 1,
la continuación de cálculo 1 con la diferencia de que ahora vamos a estudiar lo mismo que en cálculo 1 en el espacio, ya no en el plano X y Y. Cálculo 1, en el cálculo ordinario, ustedes tenían una visión mucho más pequeña que se puede hacer con el cálculo. Un poco las figuras de guerra, de soldados y de cañones y de matemática en el desarrollo de estas cosas, base, incluso trigonometría. Y lo que vamos a hacer en esta, y para los que no me conocen, mi nombre está aquí abajo, me llamo, tengo un hermano que da clase en el prefacultativo, él es mi hermano por si acaso, lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a avanzar durante este semestre. La materia se llama Cálculo 2, y su materia larga, es larga, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar el contenido analítico. Un elemento que tienen que tomar en cuenta es que la materia no es, esta materia es complementaria con funciones diferenciales, es complementaria con álgebra lineal, es complementaria con análisis vectorial, con integrales, con variable, con todas se complementan, no son cosas aisladas. Y lo que nosotros vayamos a estudiar en esta materia va a ser el resto de sus materias. El primer capítulo es el álgebra vectorial, que es lo que acabo de desplegar. Estudiar de lo que es un espacio vectorial, una primera visión que van a tener ustedes del espacio vectorial, porque seguramente lo van a estudiar tal vez con un poco en álgebra lineal, pero lo voy a dar acá, son importantes y son los mismos conceptos que se desarrollan o que se y son importantes que los tomen en cuenta, dar una visión diferente de lo que son los vectores. El álgebra de los vectoriales son fundamentales cuando, por ejemplo, transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales son cruzadas, son las integrales de base, son transformaciones lineales, porque transformamos una ecuación en otra curva cuando derivamos. Si yo derivo una función parabólica y igual a x al cuadrado, su función es 2x. Fíjense, esa parabólica, por lo tanto, le hemos hecho una transformación lineal. Esa es la idea de una transformación lineal. Y en general van a poner los ladrillos para empezar, es un espacio vectorial. Hay dos formas de enseñar las matemáticas, jóvenes. Una más o menos mucho más formal, que generalizan las ideas, un poco a lo que es la topología, la estructura matemática, que es importante y muchos colegas del curso básico hacen eso. Otra, menos rigurosa desde el punto de vista matemático, pero sí más práctico. Que esa es la que tener. Nosotros no vamos a ser no vamos a ser matemáticos, vamos a ser ingenieros. Y yo creo que se pierde mucho cuando tendemos a generalizar, cuando hablamos de espacios que nadie entiende o nadie sabe, o sea, no sirve para nada más que para un día, digamos, de la matemática, pero yo como ingeniero estas cosas. Y la aplicación gana riqueza cuando lo vemos desde un punto de vista. Yo veo ese punto de vista, un punto de vista que no es rigurosidad matemática, sí, la necesaria para una universidad, pero fundamentalmente quiero la geometría de los espacios vectoriales y lo que se pueden hacer vectoriales. Los espacios vectoriales tienen una definición bastante simple, en su momento un poco, y estos espacios vectoriales y las reglas y los axiomas que vayamos a los vectoriales se cumplen el espacio vectorial. O sea, el espacio vectorial que vayamos a estudiar acá, los espacios vectoriales a estudiar en el álgebra lineal o en cualquier otra materia de vectores, las reglas siempre son las mismas y siempre vamos a hablar de lo mismo. Sumas, vamos a hablar de multiplicaciones por escalares
Bien importante que a veces uno no entiende bien el concepto y ahora lo vamos a tratar de explicar. Y todos los vectoriales que luego ustedes vayan a estudiar van a tener reglas que las que vamos a ver nosotros. ¿De acuerdo? Así que no se preocupe. No son espacios vectoriales, vayan a hacer en el álgebra lineal, no es diferente a lo que nosotros vamos, solamente la visión. Yo quiero enriquecer eso que van a ver dándoles una dimensión geométrica. Recording has stopped. ¿Qué son los vectores? La forma de representar, qué son las dimensiones de los espacios vectoriales, la interpretación geométrica de un espacio vectorial y básicas que puedo hacer. Vamos a hablar un poquito de su álgebra vectorial, vamos a hablar de los productos que se pueden hacer y les voy a mostrar unas formas diferentes para manejar los vectores. ¿De acuerdo? En teoría esto no es nuevo. Ustedes ya han visto cuando visto en el colegio también lo que son los espacios vectoriales y lo que son los vectores en su dimensión y lo que hay un poquito más de riqueza simplemente. El siguiente capítulo que vamos a estudiar es el de la geometría analítica del espacio. Un enfoque vectorial de analítica del espacio. Es igual que en cálculo 1. Ustedes en cálculo 1 han estudiado como primer capítulo, porque ustedes han trabajado en ese cuerpo numérico, construir lo que es el análisis matemático. Acá lo que vamos a hacer es estudiar primero vectoriales y a partir de estos espacios, de estos elementos que son los vectores, nosotros lo vamos a construir ya la geometría de enfoque vectorial. Y van a ver que es mucho más fácil. Incluso el concepto de lo que es una recta, un plano o una esfera. Son conceptos que hasta nos van a aplaudir. La ecuación de una recta no es más que un paralelismo entre vectores. La ecuación de un plano no es a cero o el producto vector que conocemos. Esas son las ecuaciones que vamos a estudiar acá. Luego vamos a ver un poquito otros, como por ejemplo la familia de hiperbólicos, familia de paraboloides, de cilindros, etcétera, etcétera, donde vamos a bajar un poquito nuestro vectorial y vamos a estudiarlo simplemente como lugar. Eso es importante, esa parte, porque nos va a permitir por lo menos darnos cuenta de las ecuaciones y lo que se presenta para luego utilizarlos cuando vayamos a ver el capítulo de integrales. Eso es la geometría analítica del espacio, desde lo básico, desde la distancia, luego vamos a pasar a dividir segmentos, luego vamos a definir lo que es la ecuación de un plano, lo que es una esfera y las otras cuádricas, paraboloides, hiperboloides, etcétera, etcétera. Concluir esto con lo que son los cilindros. El enfoque que le vamos a dar es un enfoque vectorial. El tercer capítulo es el de las funciones vectoriales de variables reales. Ahora sí, me imagino que están viendo, con el cursor estoy moviendo una curva que está pintada con... Esa es una curva en el espacio y la mejor forma de representar esa curva es función vectorial. Es decir, un vector va a ser función y esa función va a depender de una variable independiente que va a ser una variable. Y con estas curvas vamos a poder describir muchas cosas. Voy a poder graficarlas, voy a poder encontrar derivadas, voy a poder poder describir movimientos, la velocidad, la aceleración, el impulso, que son cantidades o magnitudes físicas que una interpretación vectorial se reducen. Vamos también de los espacios vectoriales que están involucrados en estas curvas, unas famosas fórmulas que se llaman las fórmulas de Frenet-Serre, describir las propiedades intrínsecas de estas curvas. Estas curvas se pueden representar en algunos casos, como la ecuación de herencia, por ejemplo, a través de una ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, siempre es forma vectorial. Y la tercera forma para estudiar estas curvas, que son a partir de sus propiedades intrínsecas. Y esas intrínsecas no necesitan vectores, pero sí necesitan un enfoque vectorial. Estas curvas y estas funciones son bien importantes. Recording is on. Eso es lo que en el capítulo
3. Y en el capítulo 4 lo que vamos a estudiar es todo la mitad de cálculo 1, solo que ahora con funciones cuya variable va a ser un vector. Y la función va a ser una escala. Las funciones generalmente se las llama funciones multivariable. Y una cosa interesante es que voy a empezar a trabajar ya no con curvas, sino con superficies. Y cuando yo quiero encontrar por ejemplo, sobre una superficie, en el dibujo que les estoy mostrando ahí sí esta es la superficie que tiene cumbres, tiene valles, y están los ejes X y Y, Z, yo encuentro una derivada, por ejemplo, en el puntito rojo, la derivada sigue siendo la pendiente de una recta tangente a la superficie en ese punto. ¿Cómo encuentro ahora eso? Eso es lo que vamos a estudiar. Y esa derivada, en realidad solo hay una derivada, solo hay una que se llama la derivada, solo hay esa derivada. Y a partir de esa derivada direccional, yo voy a poder subtraer derivadas, subconjuntos, diríamos así, de las derivadas direccionales, derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial respecto de x que he puesto acá, puedo encontrar la respecto de y, puedo encontrar la derivada en cualquier, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la única derivada que existe es la derivada direccional. Eso es importante tener en cuenta porque eso nos va a ayudar más adelante. Y como son superficies y las superficies representan con muchas variables, entonces vamos a aprender algunas técnicas de derivación y nos van a facilitar el problema, o los problemas que tengamos. Por ejemplo, vamos a hacer derivación para algunos casos, voy a utilizar jacobianos, vamos a ver los jacobianos, y vamos a ver algunas aplicaciones como las variaciones en el tiempo, estudiar un poco las diferenciales exactas, que son de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver las funciones homogéneas y cómo se relacionan con las derivadas parciales. Vamos a ver aplicaciones de máximos y mínimos, por ejemplo, diferenciales totales, etcétera, etcétera. Este capítulo es largo. El primer parcial involucra únicamente este capítulo. En cambio, el primer parcial son los primeros 3, es decir, lo que son los vectoriales, lo que es la geometría analítica y lo que son las funciones vectoriales. Los primeros 3 capítulos, primer parcial. Y nuestro parcial van a ser las funciones reales de variable vectorial de este capítulo. Este capítulo nos va, ¿de acuerdo? Con este capítulo terminamos la segunda parte de la materia. Yo la materia la veo como en 3 partes. La primera parte donde estudiamos el elemento de la materia que son los vectores. La segunda parte que es lo que vendría a ser la diferencia de las funciones, la diferenciación vectorial y todo lo que se hace esas cosas. Y la tercera parte de la materia va a empezar con las simplificaciones. En esta materia enseña a integrar. Lo que vamos a aprender es a colocar límites, porque ya no voy a tener integral, una sola integral con una función y variable de integración. Ahora, mis variables de integración ya no van a ser elementos de línea. La de x es un elemento de línea. Ahora vamos a tener elementos de integración o como variables de integración a elementos de área. Por ejemplo, diferencial de x, diferencial de y, o al producto de x por el diferencial de z, o al producto diferencial de y por el diferencial de z. Mi variable de integración ya no es un elemento lineal, sino un elemento de área. Y si queremos crecer en dimensión, elementos de volumen como variables de integración. El diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Estos elementos iniciales son escalares, por lo tanto, están sujetos de los productos entre escaladas, la ley conmutativa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo y vamos a ver de su definición, de lo que significa, cómo se colocan los límites, vamos a estudiar un poquito muy rápidamente lo que es el teorema de Fubini, vamos a estudiar sus aplicaciones, el cálculo de volúmenes, el cálculo de áreas de superficie,
sus aplicaciones a como calcular lo que son los centros de inercia, los momentos estáticos, pero no como fórmulas únicamente. Es bueno darles riqueza a lo que estamos estudiando. O sea, cuando yo hallo una inercia, por ejemplo, yo quisiera saber qué es lo que estoy hallando y qué cosa estoy de cuando yo hallo un momento de inercia. Resolver la integral, eso lo que era. Cualquiera que sepa resolver integrales. O lo puedo resolver utilizando opción del Internet o mi máquina de calcular. La psiquiátrica, jóvenes, no radiquen en quién resuelve la integral más difícil, sino interpretación. Estamos aprendiendo un lenguaje ahora, y como cualquier lenguaje hay que empezarlo a leer bien, ¿no? Y a hablarlo bien. De eso se trata. Es el lenguaje de la ingeniería, la matemática, ¿no? Por tanto, para mí más importante que resolver bien una integral va a ser entender lo que está. Cuando yo hay un momento de inercia, por ejemplo, los momentos que hayan con referencia a los ejes, al eje X, al eje Y, o al eje Z, o a cualquier otra recta. ¿Y qué es lo que significa? Una pelota, por ejemplo, la atravieso con un alambre en algún punto, en dos puntos, ¿cuál va a ser su recta de referencia? ¿Dónde va a ser inercia? Esas cosas son importantes de determinar. O los momentos estáticos, por ejemplo, que nos permiten encontrar los centros de gravedad en los cuerpos, en regiones planas o en regiones volumétricas. Por ejemplo, si yo tengo un avión, yo estoy construyendo un avión, importante para la construcción de un avión es el momento de gravedad, es decir, el punto donde se supone que está concentrada toda la masa del avión, para que sea estable en su vuelo. Y eso es real, ¿no? Así hacen aviones. ¿Qué significa el momento o el centro de gravedad? No es más que un baricentro. Y esos baricentros o los centros de gravedad tienen una connotación geométrica, o centros de gravedad cuando le damos una connotación más física, además es variable. Vamos a aprender a encontrar con la formulita, es una formulita que les voy a mostrar, que la vamos a deducir si tenemos tiempo, y van a ver que es fácil. Entonces, antes reitero, no es calcular la integral, sino entender lo que está y manejar los espacios vectoriales. A mí me gusta el capítulo de múltiples y también el anterior, el de diferencias vectorial o derivadas en funciones multivariables, permite introducirnos a los espacios vectoriales también. Aquí vamos a los vectoriales. Cuando hagamos, por ejemplo, o queramos hallar el volumen de algo esto que les estoy mostrando en la figura, que es una figura formado por, fíjense, está formado por rectángulos esta figura. Si yo tuviera una esfera, una conferencia, o algo que se parezca a una dona, les gusta comer dona, eso se llama un toroide. Si alguien quiere hallar, por ejemplo, el volumen de un toroide, usando las variables X, Y y Z, no voy a poderlo hacer complicado. Yo preferiría hacerlo en su propia geometría, en un modelo matemático, en un universo matemático que tenga la forma toroide, o de una esfera, o de un cilindro, o de un elipsoide, etcétera, etcétera. Eso se le llama cambios de base. Vamos a hacer cambios de base también acá. Aunque desde el punto de vista del cálculo se le llama transformaciones lineales, pero son transformaciones iguales que las que van a hacer en el álgebra lineal, desde un punto de vista mucho más aplicativo y resolviendo problemas, ¿no? Y utilizando esas transformaciones para poder calcular cosas que tenemos interés, en áreas o lo que sea. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y en este capítulo vamos a terminar este capítulo, digo, haciéndose esas aplicaciones que les comento. Aplica a mecánicas, aplicaciones a la geometría, centros de masa, momentos de inercia, momentos estáticos, cálculo de volúmenes, cálculo de áreas, y siempre es lo mismo. Lo único que cambia es la interpretación que le voy a dar. Yo puedo calcular un volumen, por ejemplo, pero ese volumen puede significar la masa, o puede ser un momento de inercia, o puede significar un momento de estático. ¿Cómo voy a resolver el volumen? Haciéndolo. El resultado se interpreta o vamos de manera diferente. Nada más. El siguiente capítulo referido a las integrales vectoriales. Hay dos integrales vectoriales que se estudian en el matemático.
las integrales vectoriales de línea, vectoriales de superficie. Las integrales de línea son las que vamos a estudiar, y si tenemos algo de tiempo, estudiamos algo de las vectoriales, pero en principio sí o sí vamos a estudiar las integrales de línea. Resolvían integrales de línea. En cálculo 1 ustedes resolvían línea, porque sus variables de integración, esto que está acá con el cursor, es un elemento, por lo tanto ustedes ya resolvían integrales de línea. Pero en este capítulo lo que vamos a realizar, porque antes resolvían solo sobre el eje de una línea, por lo tanto resolvían una integral de línea, o eventualmente sobre el eje Y, mi variable diferencial de Y, por ejemplo. Entonces resolví. Pero lo que vamos a hacer ahora es resolver sobre cualquier trayectoria curvilínea, que será abierta o cerrada, donde va a existir un vectorial o un campo escalar. Y yo quiero ver qué es lo que ocurre cuando, o imagínense que me estoy moviendo a lo largo de esta trayectoria con rojo, dentro de una piscina cuyas líneas vectoriales son estas que están viendo en su pantalla. Entonces estaré realizando un trabajo. Eso es lo que vamos a estudiar con las integrales de línea. Y vamos a ver dos de línea de campos vectoriales, como en este ejemplo, o las integrales de línea de campos escalares, que es lo mismo, pero con una dimensión un poquito menor. Solamente son cantidades, por lo tanto, no son muy complicadas. En cambio, las que se evalúan sobre campos vectoriales sean más complicadas, pero hay que analizar más cosas, porque los vectores definen únicamente con un número, los vectores se definen con una dirección, los vectores se definen sentido, por lo tanto, a la dirección y al sentido hay que y hay que darle una utilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en esta materia, en este último capítulo. Séptimo capítulo, que no sé si nos alcanzará el tiempo para ver, que es el referido a las eulerianas. Tal vez hagamos referencia en el capítulo 5, desde el punto de vista de aplicación simplemente, porque posiblemente ya no alcancemos, el tiempo nos va a empezar y es largo este capítulo, o esta materia en realidad. Este capítulo, el último, es la materia es larga. Y la dividimos que les estoy proponiendo, porque para cálculo 2 hay un montón, diciendo, por ejemplo, utilizar geometría analítica de Charles Lehmann. Este libro lo he publicado en el formato PDF en Google Classroom. Pueden bajar ahí si quieren, lo pueden descargar o lo pueden utilizar directamente desde ahí. Contiene todo lo que vamos a estudiar de geometría analítica y les puede servir. Hay otro libro que se llama el Kletenik, el autor es Kletenik, que es muy parecido a Charles Lehmann. No lo tengo. Recording is on. Por eso no lo he publicado, pero el Charles Lehmann sí lo tiene publicado. Recording has stopped. Hay otro libro que se llama El Donato Di Prieto, hay en la biblioteca de la carrera de ingeniería. Imagino que por este tema de confinamiento no se puede, pero tal vez lo puedan buscar también en el internet y encontrarlo, ¿no? Al Kletenik o al Donato. Bonitos libros también. Es un buen libro, así que bastante. Y el Kletenik es muy parecido al Charles Lehmann, así que les va a ser. También les he subido este libro vectorial de funciones vectoriales. El libro se llama Vectorial de la serie Sham, lo tienen en Classroom. Y este libro les va a servir para estudiar todo lo que es vectores, una buena idea de lo que son los espacios vectoriales. Es un libro práctico, es un libro como para ingeniero, ¿no? No tiene mucha teoría, digamos, pero sí hace ejercicios. Y a partir de eso se puede hacer teoría. Esa es la idea. O sea, estudiarlo o hay que usarlo cuando uno entiende bien la teoría. Debería ser así. Y la teoría conmigo. Los ejercicios también vamos a hacer conmigo. Los libros les va a servir para que ustedes puedan seguir haciendo ejercicios. Todo lo que derivadas parciales y el resto de la materia lo de este libro, de Claudio Pita Ruiz, el cálculo vectorial se llama el libro.
también lo documento PDF ahí. Esos son los libros que atiendo, pero no son los únicos libros que existen, ¿no? Para esta materia hay infinidad. En el Internet van muchos. Pueden usar, por ejemplo, el 5000 problemas, el 3500 también es bastante útil, es bastante bueno. También los libros de los peruanos, el Laza, o hay algunos otros que no me acuerdo. Espinosa, también creo que hay algún libro peruano por ahí. También pueden usar los de escuela americana, que se llama el que utilizaban en cálculo 1, el Larson, dos de Larson pueden utilizar. Y que ustedes puedan conseguir por ahí. Yo les estoy poniendo 3 ahí, que tiene todo el contenido y muchas cosas voy a utilizar de estos libros. Estamos un poco huérfanos o no tengamos de dónde, ¿no? Pero en el Internet sí ustedes van a poder encontrar dudas. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. No, ninguna. Sigamos entonces. Ven la presentación, ¿no? Siguen bien. Sí. Lo que les voy a mostrar acá con las reflexiones de lo que significa pasar clases a distancia. No pretendo ser moral por el estilo, pero son cosas que tener en cuenta. Una educación a distancia, mucha de la responsabilidad cae en ustedes, en los que estamos estudiando. Existen con el tema de las plataformas y demás cosas, y si bien pueden ser muy buenas y nos dan comodidades desde nuestra casa, del día el estudiante que quiere aprobar tiene que estudiar y tiene que estudiar. Hay que hacer esfuerzo y hay que poner empeño en algunas ideas como las que les voy a mostrar. Tienen que ser curiosos. Lo que yo en clases o les voy a dar no es suficiente. Hay mucho para investigar en el Internet, pero es lo necesario que ustedes tienen. Yo no les voy a para que lo lean y, y luego les pregunte de ahí. He preparado material que lo voy a ir subiendo, lo pueden descargar, ¿no? Y al final del semestre van a tener un libro, el libro que vamos a escribir entre todos. Es un material que estoy preparando. Resumido, es un dossier, es un texto, no es un libro en toda la extensión de la palabra, pero les va a servir y les va a servir. Pero a ustedes les interesar y tener curiosidad, además, si quieren aprender, tienen que tener curiosidad. Estudien para aprender, no solamente se consigue siendo curiosos. Investiguen más de lo que les estoy dando. Y vamos solo con esta materia, si también, ¿no? Es importante, tienen que ser curiosos y también tienen que ser observadores. Lo que están haciendo ahora es importante. No hay, eso quiere decir que me están haciendo lo que estoy haciendo. Es importante. O sea, no se conformen quedándose mudos. Cobren su estudiando, a mí me pagan para enseñar. Si hay algo que no funciona, resolver o ver qué hacemos. Y para eso necesito que ustedes siempre estén observando. Sean observadores. Ser perseverante, hay que tener paciencia con este sistema. En clases es todo mucho más fácil. Acá es un poco más difícil. Perseverar una vez más o varias veces que hagan falta, pero hay que ponerle empeño a todo lo que vayamos haciendo. No se rindan, no sean el primer día de clases puntuales o tratar de hasta la conclusión del semestre. Si no nos está yendo bien, igual sigan yendo a las clases, nos va a servir para el siguiente, probamos la materia, ¿no? Y que se pruebe la materia, pero no me tengo que rendir, tengo que seguir. Y eso implica, por supuesto, va a implicar sacrificios. No almorzamos el día lunes y el día miércoles, enflaquecemos un poquito o almorzamos un poco más. Y no solo hay que quedarse con lo que hacemos en clase, sino que hay que seguir leyendo, hay que ir a los que estoy compartiendo, hay que ir a internet. Y si tienen libros físicos que han conseguido de antes, igual acá hay que hacer ejercicios y hay que hacerlas en clases o absorberlas en clases.
Estos 4 elementos son importantes. El sacrificio, la tolerancia, la observación, que acabamos de ver, son importantes porque no están aprobando la materia, viendo el conocimiento, y para todas las materias. Eso se llaman las virtudes cardinales que deberíamos tener todos, ¿de acuerdo? Sean virtuosos y que sepan tocar música bien, en este caso tiene una implicación moral. Estudien, sacrifíquense, sean observadores, les aseguro que van a probar. Mi intención no es de probarlos, mi intención es enseñarles, ¿no? A la ponderación, lo que les estoy mostrando ahí, es una ponderación tentativa. No sé si habrá algún cambio, no sé, nuestra instrucción del curso básico, daríamos 3 exámenes, cada uno de 30 puntos, pero reitero, esto es con derecho a cambio más adelante. No es, pero me imagino que si Recording has stopped. el anterior semestre ha cambiado, era diferente. En final 40 puntos, creo era mucho. No sé si es ese o será este. De todas formas, les muestro que van a dar los primeros los que les he mostrado. Parcial va a ser de un solo capítulo, funciones vectoriales, y el tercer parcial sería de todo integrales múltiples, pasando por vectoriales. Podrían tener valor 2 notas, cada uno de 5 puntos. Por exámenes de 30 puntos, más 10 puntos de ayudantía serían los 100 puntos. Adicional a esto, suelo darles prácticas, bueno, les manejamos prácticas o distintos criterios, ¿no? Para operación adicional. Acá no todavía definido cómo lo vamos a hacer, estoy pensando, de tal forma que esas prácticas sean, no se queden con hacer algo y mandar. Estoy queriendo darle una vuelta para que las prácticas que les vaya a dar, defender, ya, así tenga valor, por un lado, y por otro lado, me asegure de que ustedes están haciendo sus prácticas. Es muy interesantes, ¿no? Pero yo, el formulario, digamos, ustedes suben y se sacan 20, 30 o 100. Pero yo no sé si habrán hecho ustedes, digamos, o no sé si están captando la idea, no sé si me están entendiendo, porque no todos participan en la clase. Por lo tanto, quiero que las prácticas me aseguren un poquito eso. Entonces, déjenme darle una vuelta y la siguiente clase les voy a decir cómo va el tema de las prácticas. ¿Dudas sobre la ponderación, jóvenes? ¿Ninguna? Ingeniero, disculpe, ¿no habrá un examen final en este semestre? No sé, tal vez el examen final sean 2 parciales y un final, ¿no? Por eso no le quise poner, no le puse simplemente 3 exámenes. Pero esos 3 pueden ser 2 parciales y un final, o podrían ser 3 exámenes parciales, simplemente cada uno de 30. No está definido, yo les voy a avisar y seguramente la dirección también. Pero en principio, pensemos de que al menos vamos a dar 3 exámenes, hay que estar estudiando. Y el contenido de cada uno de esos 3 exámenes están ahí, ¿no? Se ha mostrado. Primer parcial, espacios, álgebra vectorial, geometría analítica y funciones vectoriales, eso sería el primer parcial. El segundo serían funciones multivariables, solamente funciones multivariables, y eso es harto, es la mitad de cálculo. Y el tercer examen, que no sé si será parcial, va a ser lo que vendría a ser el cálculo integral. Todo son integrales dobles, integrales triples, momentos de inercia, momentos estáticos, integrales vectoriales de línea, primera especie, segunda especie, y todo eso. ¿De acuerdo? Así que, por favor, aquí tengamos un poquito de paciencia, pero en principio más o menos sería nuestra estructura. Bueno, sigamos. Vamos al tema de la ponderación. Y bienvenidos a la guerra. Comenzamos. ¿Dudas antes de empezar? Nuestros horarios son estos.
tienen Recording is on. Recording is on. Seguramente se va a contactar también con ustedes. Ustedes coordinarán con el ayudante lo que la va a pasar. Y eso sería. Empecemos entonces con el primer capítulo. Nos salimos de la presentación. Volvamos a nuestra clase y abramos el primer capítulo. Yo les voy a subir, bueno, en realidad voy a tratar de publicarles antes estas que vamos a hacer, pero sería bueno que también tengan su cuaderno, sus hojas, ¿no? Para que vayan escribiendo ahí, porque no todo está en lo que estoy preparando. ¿Lo ven? Perfecto. Fíjense, lo que voy a hacer yo es, o lo que estoy haciendo, preparar un documento y luego se los doy para que ustedes lo tengan. Así toman atención, pero escriben por lo menos las ideas más importantes. No quise hacer presentación en otra plataforma o en otra aplicación como la anterior, por ejemplo, porque es muy pesado. Y eso evita de que o hay problemas o no se compara. El Word es un poco más liviano, así que no deberíamos tener problemas. Y además así me permite que las clases sean en línea, ¿no? Y no grabarme yo, digamos. Recording is on. Porque en ese caso solo me verían presentar la clase, pero no habría posibilidad de que haya participación de ustedes. Así que empecé. Tampoco se los voy a leer, lo que vamos a hacer es simplemente explicar las ideas centrales que están ahí. Y dando con toda la claridad del mundo para que ustedes entendiendo lo que trato de transmitirles. ¿De acuerdo? Empecemos. Bueno, todo el mundo ya ha hablado o ha escuchado hablar de los vectores, ¿no? Pues bueno, hay dos ideas ahí que he puesto, pero en sus palabras, ¿qué han aprendido hasta ahora de los vectores, jóvenes? A ver, ¿quién quiere participar en clases? ¿Qué son los vectores? Ingeniero, ¿Sí? los vectores se pueden definir es que tienen un módulo, dirección y sentido. Sí, perfecto, es así. Esa es una visión, una forma de ver un elemento, digamos, un objeto matemático. Los matemáticos se llaman así, ¿no? Son objetos matemáticos. ¿Qué más saben de los vectores? Su compañero ya ha hecho una definición formal, ha dicho es una magnitud. Bueno, en realidad no es una magnitud, es un elemento, es un objeto matemático que tiene magnitud, que tiene dirección y tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué más saben de los vectores? Representan a las magnitudes físicas. Sí, son una herramienta que nos sirven para representar cosas físicas, cosas que conocemos, ¿no? Es un lenguaje. Generalizan la idea de representar un fenómeno físico solo con un número. En realidad solo hay una forma de representar y se llaman, a esos objetos se les llaman tensores. Solo hay una forma, jóvenes, y eso pueden averiguarlo o preguntar a sus docentes. Los únicos números, entre comillas, o los únicos objetos más son los tensores. Pueden ser escalares o pueden ser vectores. Los vectores tienen bajando un poquito a los vectores, tienen una característica fundamental, tienen dirección, y esa es su característica más importante, tienen dirección. Los escalares, en cambio, no. Los escalares solo son cantidades que quedan claramente definidas o especificadas por un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser y igual a x al cuadrado, por ejemplo, eso es una magnitud escalar, porque a cada valor que yo le vaya dando a x voy a encontrar un valor de y, pero escalar, y es un escalar, es una función, representa una parábola, y la parábola es escalar. ¿Se dan cuenta? Ese número puede ser negativo o puede ser 0. Y no solo es un número, no solo es el 5, no solo es el 9, no solo es el 10, no solo es ese escalar puede ser también una función, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Eso también es un escalar, pero expresado en función.
Y esos fenómenos físicos que pueden estar definidos únicamente por un número son la temperatura, por ejemplo, la densidad, el trabajo, son escalares. ¿De acuerdo? La temperatura, yo digo, está haciendo frío hoy día, ¿no? En mi casa debe estar haciendo unos 5 grados centígrados. Entonces, con los 5 grados ya está definido, o sea, no necesito más nada. O cuando yo digo, esta piedra tiene una masa de 5 kilogramos, digamos, ya está definido, esa es su masa. Y no necesito más nada. O digo, la densidad de esta madera es, no sé, 5 gramos por centímetro cuadrado, una cosa, o por metro cúbico, cualquiera. Y ya están definidos. Esos son escalares, llamados también tensores de orden cero. El orden es la dirección, o el número de direcciones que tiene una magnitud. ¿De acuerdo? Le llama escalar. El escalar es lo más fácil, es lo que siempre hemos aprendido, es lo que tenemos cuando hemos aprendido, por ejemplo, a contar con nuestros dedos, el 1, el 2, el 3, el 4. Son magnitudes escalares. El número 5 era suficiente para mí, porque tenía 5 naranjas, 5 manzanas, 5, y era suficiente. Pero hay otras magnitudes que, aparte del número, necesito darle una dirección, necesito saber cómo se está aplicando esa magnitud, o ese fenómeno, o ese objeto matemático. Por ejemplo, la fuerza, o la velocidad. Por ejemplo, la fuerza. Si yo empujo la puerta con mi mano, yo estoy aplicando una fuerza, tiene una magnitud, aplico una fuerza de 5 newtons. Pero puedo estar empujando la puerta o dando la puerta. Por lo tanto, le estoy dando una dirección, porque mi brazo puede ser paralelo al piso, ¿no? Entonces estoy diciendo, estoy aplicando una fuerza de 5 newtons con mi brazo, pero mi brazo es paralelo al piso. Es diferente si mi brazo estuviese inclinado respecto al piso, no sé, respecto al piso, estoy levantando mi brazo un poquito y estoy empujando hacia arriba, digamos. Por lo tanto, le estoy dando otra característica a la aplicación de la... Por lo tanto, esas cantidades necesitan, aparte de la fuerza de los 5 newtons propiamente dicho, necesito saber cómo estoy aplicando esa fuerza. Estoy empujando. Si se han fijado en las películas o en algunas puertas de los edificios, dice empuje, ¿no? O dice jale, cuando estoy entrando a un edificio. Fíjense qué me están dando ahí, me están dando un sentido. ¿Tengo que empujar la puerta o tengo que jalar la puerta? Ese es el sentido. Y la dirección será la dirección de mi brazo. Esas se llaman vectores, son vectores. Y ustedes ya lo han dicho bien. Necesito un tamaño, necesito saber su cantidad, su magnitud, mejor dicho. Forma, también se le llama así. Y aparte de eso, necesito definir la aplicación de ese fenómeno físico a través de una dirección. Y esos son fenómenos que existen en la naturaleza, ¿no? Y esos son vectores, o llamados también tensores de orden 1. Es decir, tienen una dirección. Si vamos hilvanando las ideas, yo puedo hablar tensores de orden 2, por ejemplo. Los tensores de orden 2 serán igual objetos matemáticos que tienen 2 direcciones. O tensores de orden 3 serán cantidades que tienen 3 direcciones. Fíjense cómo se va complicando la cosa. Hemos hecho con magnitudes como los escalares que no tienen direcciones, hasta magnitudes que tienen más de una dirección. ¿Y existirán esos fenómenos? Sí, existen, comunes de lo que nos imaginamos. Abrir la puerta es una magnitud tensorial de orden 2. Cuando ustedes meten su calculadora en su estuche, lo empujan, digamos, en su estuchito o lo jalan para sacarlo, ese es un tensor de orden 2. Se necesitan 2 direcciones para describir ese fenómeno. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Eso es lo que trato de describir cuando utilizo vectores. Pero yo me voy a circunscribir a vectores un poquito más simples. Vectores que solo tienen una dirección. Y esos son los vectores que siempre hemos utilizado, los que los represento con segmentos rectilíneos orientados, ¿no? Los vectores. Esos son, ¿de acuerdo? Eso es súper conocido, no es nuevo, simplemente he querido mostrarles otra visión un poco más amplia de lo que son los vectores. Si yo tengo vectores, como estos vectores no están ahí flotando en el aire y el espacio, ¿no? Tienen que pertenecer a una familia.
tienen que pertenecer o estar agrupados en alguna asociación, así como la banda del Gran Poder. Hay distintas bandas y distintos compases y están asociados en distintos grupos. Los vectores se asocian también en estos grupos y esos grupos se llaman espacios vectoriales. Un espacio vectorial o campo vectorial, vamos a definirlo de la manera más sencilla como un conjunto de vectores. Fíjense que la definición que les estoy dando es bien coloquial, es bien ordinaria mi definición, pero es bien válida. Es como decir, ¿qué es una escuela? Una escuela es un conjunto de estudiantes. O decir, ¿qué es un conjunto de universitarios? ¿Qué es un hospital? Un conjunto de doctores o un conjunto de enfermos, y cosas como esas. Y siempre hemos trabajado con la idea de conjunto, ¿no? Y cuando yo agrupo varios de estos elementos vectores, que son infinitos además, yo voy a formar un campo vectorial. El vectorial se llama espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien les pregunta qué es un espacio vectorial, si no quieren dar una definición estricta y matemática, dirán, es un conjunto de vectores. ¿Cómo se representa? ¿Cómo yo represento el desplazamiento? ¿Cómo yo represento la velocidad? ¿Cómo yo represento la aceleración? No sé todavía. Lo único que estoy ahora definiendo es lo que es un vector. Son entidades matemáticas, son objetos matemáticos que tienen un tamaño, tienen una dirección que es lo más importante y tienen un sentido. El sentido es importante también, pero no es tan importante. Lo más importante de un vector siempre es la dirección. ¿De acuerdo? La gravedad, por ejemplo, es una fuerza y tiene una dirección. Es perpendicular a la superficie de la Tierra. Esa es su dirección. ¿Y cuál es su sentido? El centro de la Tierra, ¿no? Ese es el sentido. Discúlpame un cachito, joven. ¿Hola? No más, estoy pasando clase, Marvel. Ahora 40 minutos también. Sí. No. Perdón, jóvenes. Les decía, ¿cómo voy a representar estos vectores? Bueno, hay varios representar los vectores, pero por ahora todavía no me voy a preocupar de eso. Lo único que sé es que la velocidad, la aceleración y el desplazamiento, la fuerza o los campos eléctricos y magnéticos son entidades vectoriales. Tienen un tamaño, tienen una magnitud, pero también tienen, lo más importante, una dirección. Y también tienen un sentido, que para mí no es tan importante, por supuesto tiene su importancia también, pero la huella digital de un vector es siempre dirección. ¿De acuerdo? Esa es su huella digital. Por lo tanto, si tengo vectores, puedo construir un espacio vectorial. Y aquí está la definición. Un espacio vectorial, dice, es un conjunto de elementos llamados vectores y corresponde a la estructura. Con esta palabra yo le estoy dando cierto formático. Los espacios vectoriales son estructuras algebraicas. Y los espacios vectoriales no se definen así de la nada, ¿no? Tienen ciertas reglas los espacios vectoriales. Como yo formo parte de la Facultad de Ingeniería, hay ciertas reglas que tengo que dar un examen de ingreso, tengo que pagar mi matrícula, hay reglas. Si no hago nada de eso, no pertenezco a este conjunto. Y los vectores que forman parte de su vectorial también tienen que cumplir ciertas reglas. Lo bueno de los espacios vectoriales, estructuras algebraicas, jóvenes, es que tienen dos propiedades bien simples, y esto sirve para cualquier espacio vectorial. Hay espacios vectoriales que tienen cualquier forma geométrica, que tienen la forma de un plano, espacios vectoriales que tienen la forma de una esfera, espacios vectoriales que tienen un sólido, de una bola, espacios vectoriales que tienen distintas formas geométricas. Eso es lo importante de un espacio vectorial, que tiene una forma geométrica a la que le puedo. Y cualquiera sea la forma geométrica, espacio vectorial en el que esté trabajando, siempre debo hacer dos operaciones. Y esas dos operaciones son la suma y la multiplicación por un escala. Fíjense que para darle formalismo a lo que estamos haciendo, la suma a veces se lo representa con una crucecita encerrada en un círculo, inscrito dentro de una circunferencia, ¿no? Con eso estoy diciendo que estoy sumando vectores. Y la multiplicación por un escalar quiere decir que estoy multiplicando dos magnitudes diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos magnitudes diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos magnitudes diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos escalas diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos magnitudes diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos escalas diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos magnitudes diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos escalas diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos escalas diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos escalas diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos vectores diferentes. Quiere decir que estoy multiplicando dos es
de naturaleza diferente. Por un lado estoy multiplicando escalares con otros objetos matemáticos que tienen dirección. Multiplico escalares con vectores. Esa es la otra operación. La suma permite definir grupos, los grupos y de estructura algebraica, las estructuras algebraicas. Eso sería un grupo. Ya la multiplicación por un escalar me permite definir lo que se llama el cuerpo. Cuando yo hablo de un cuerpo, estoy hablando de los reales. Y cuando hablo de un grupo, estoy hablando de los vectores. ¿Qué tipo de grupo? Son grupos abelianos. Los espacios vectoriales son grupos abelianos. Es decir, grupos en los que puedo sumar en mate 100 grupos abelianos, el espacio vector abeliano. Todo lo que han aprendido de los grupos abelianos en mate 100, en álgebra, se aplica acá. O sea, ya los uso, porque los espacios son grupos abelianos principalmente por su característica de sumar estos vectores. En cambio, cuando yo hablo de los números reales, siempre hablo de cuerpos, ¿no? Esto es un cuerpo. Los números reales son un cuerpo. Si yo relaciono estos dos conjuntos, grupos con cuerpos, para definir espacios vectoriales. Cuando yo sumo, si le quiero dar un poquito más de formalismo matemático, cuando yo sumo dos vectores, a eso se le llama composición. Es una ley de composición interna, porque es una ley que estoy realizando, o que estoy operando, o que estoy utilizando con elementos de un mismo grupo, de un grupo abeliano que se llama espacio vectorial, de una estructura algebraica que es el grupo abeliano. Entonces, cuando yo sumo dos vectores, estoy realizando una ley, o estoy usando una ley de composición interna, porque estoy trabajando con elementos del mismo grupo. Por ejemplo, nosotros estamos en el grupo B de cálculo 2. Si yo digo, a ver, vamos a bailar entre dos de nosotros, yo y invito a bailar a una señorita, estoy realizando ahí una operación o un axioma o una ley, estoy utilizando una ley de composición interna, porque solamente estoy utilizando elementos del mismo conjunto, del mismo grupo en este caso. En cambio, la multiplicación por un escalar es una ley de composición externa, porque ahora digo, no, voy a bailar yo o alguno de ustedes con un elemento de otro grupo, de otro lado, que tiene otra estructura, que es de otra forma, con alguien de tres piernas, o con alguien que tiene 4 brazos, con un extraterrestre. Entonces estoy utilizando otro elemento para realizar una operación. Pero lo interesante es que cuando yo hago la suma o cuando yo hago la multiplicación por un escalar, el resultado siempre es un vector que va a pertenecer a la misma estructura algebraica, al mismo espacio vectorial. ¿De acuerdo? Es lo que sabemos de los espacios vectoriales. Puedo sumarlos y puedo multiplicarlos por un escalar. La suma es composición interna y la multiplicación por un escalar es una ley de composición externa. Si puedo hacer estas dos operaciones con cualquier elemento vectorial, estoy en presencia de un espacio vectorial. Eso es la definición formal de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y eso es lo que les escribo acá. Dado un espacio vectorial, lo voy a representar con la letra B. Hay dos operaciones, lo que les acá, la suma o adición y la multiplicación por un escalar. Son la definición interna y la ley de composición externa, respectivamente. ¿De acuerdo? La suma, fíjense que aquí ya estoy utilizando una forma de representar a estos vectores, porque todavía no sé cómo son, no sé cómo los voy a manejar matemáticamente, pero los voy a nombrar así, con una pequeña letra minúscula y con una flechita encima. Esta es una forma antigua de representar el vector. Los vectores se representan ahora con negrillas, ¿de acuerdo? Pero yo soy antiguo, así que voy a utilizar la flechita que nunca pasa de moda. Aquí tengo dos vectores, el vector U y el vector B, están dentro del mismo conjunto, digamos, mi conjunto se llama el grupo B de cálculo 2, así se llama mi conjunto, puedo sumarlos. ¿De acuerdo? Podemos bailar o ir de camping o lo que queramos. Puedo sumarlos. El otro es C, la operación que hemos definido. C es un escalar que pertenece a los reales y la multiplicación por un escalar se multiplico el vector por el escalar. Y ya está. Estas dos operaciones, esto, que es la ley de composición interna, y esto, que es la ley de composición externa, son los dos requisitos que debo cumplir para que U y B
pertenezcan a un espacio vectorial o conforman espacio vectorial. Todos los elementos de B vectorial deben sumarse o deben multiplicarse por un escalar, cualquiera de ellos. Sí, y los resultados formar parte del mismo espacio B, estamos en presencia de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Ahora veamos que se tienen que cumplir para estas dos operaciones, para la suma y para la multiplicación. Entonces nos vamos a prestar tres vectores de B, el vector U, el vector B y el vector es cualquiera. Son elementos diferentes, tendrán tamaños diferentes, tendrán direcciones diferentes, tendrán sentidos diferentes. Son vectores. Y vamos a escoger el escalar del cuerpo reales. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio vectorial que se define a partir de la suma y del producto con un escalar tiene que cumplir con los siguientes axiomas para estas dos operaciones. Son las únicas dos operaciones que definen un daño, la suma y la multiplicación. Son las dos únicas operaciones, no hay más, solo son dos. Si yo cumplo con estas dos operaciones, estoy en presencia de un espacio vectorial. Ahora, ¿qué pasa para la suma? ¿Qué axiomas tiene? Fíjense, el primer axioma, la ley de la clausura. Si yo los elementos U más B que he tomado de B, el resultado es otro vector que también tiene que estar en B. Fíjense que acá le puse un índice ahí arriba, N. Aparte de estas cosas que estamos hablando de la suma y la multiplicación, un elemento fundamental de los espacios vectoriales es su dimensión, la dimensión del espacio vectorial. Luego les voy a comentar qué significa la dimensión del vectorial para que lo tengamos claro. Repasemos los axiomas. Si yo sumo dos vectores, su resultado tiene que ser otro vector y tiene que estar incluido dentro del mismo espacio vectorial. Eso es el axioma o la propiedad de la clausura, ¿no? Y esto se cumple hasta en la naturaleza. Se cumple siempre. Si yo tengo un hijo, mi hijo también es humano, ¿no? También es humano, pertenece al mismo lugar. Si yo siembro papa, voy a cosechar papa. Si yo siembro maíz, voy a cosechar maíz. Si mis gatitos tienen sus critas, van a ser gatos. Eso es la ley de la clausura, que la propia naturaleza lo cumple. Y el espacio vectorial también. Si yo sumo dos vectores, el resultado es un vector. Tiene que pertenecer al mismo espacio vectorial. Se cumple la ley conmutativa. O sea, sumar U más B es lo mismo que sumar B. ¿De acuerdo? Y esta propiedad, jóvenes, la ley de la conmutatividad, es la que le da su mesa de grupo abeliano a los espacios vectoriales. La tercera propiedad o el tercer axioma que tenemos es la propiedad asociativa. Puedo sumar estos dos vectores, el resultado va a ser otro vector por la primera propiedad que hemos visto, y este segundo vector que obtengo lo puedo sumar con el tercero. El resultado va a ser el mismo si yo asocio de manera diferente. A eso se le llama la propiedad asociativa. A ver, estamos hablando de axiomas. ¿Qué es un axioma, jóvenes? A ver, díganme, ¿qué es un axioma? Y que es algo que ya está definido, o sea, que no se puede demostrar. Es una verdad que no se quiere de demostración. Es un dogma. Es como la Iglesia Católica. Yo soy católico. Y la Iglesia Católica tiene dogmas. Y un dogma es de que Dios existe, por ejemplo. A veces no se puede demostrar, lo puedo sentir, pero no se discute. El que cree, por supuesto, ¿no? Y los axiomas son dogmas. Es decir, son verdades que se aceptan como ciertas, y a partir de estas verdades se construye la matemática. O sea, no están en discusión. Esto no es como los temas políticos, donde todos discuten todo y nadie se pone de acuerdo. Fíjense por qué la matemática es sabia. La matemática tiene dogmas. Dice, esto es así y nadie discute sobre estos temas. Eso es un axioma, ¿de acuerdo? Esto no es discutible. Aquí no hay la opinión de Mario Delgadillo ni de nadie. Esto está establecido así, se ha desarrollado así, y a partir de eso construimos. Y tiene validez, porque todo lo que hacemos acá sirve para la ingeniería, sirve para los que estudian solo matemáticas, o para la aplicación que queramos dar. De los que desprenden los teoremas, y los corolarios y esas cosas, ¿no? Que se requieren ya de demostración. Los teoremas requieren de demostración. Yo tengo que demostrar
un teorema para que sea válido. Si no lo demuestro, no. Simplemente es una conjetura. Una conjetura es decir, yo creo que podría ser así. Yo pienso que es así. Pero esa conjetura se vuelve teorema, no demuestra. ¿De acuerdo? En cambio, los axiomas no requieren demostración. Son verdades inapelables. Son verdades que no se discuten. ¿De acuerdo? Estamos acá repasando los axiomas. Es decir, verdades que no las vamos a discutir. El otro punto, el otro axioma, es la existencia del neutro aditivo. Fíjense, el vector neutro es fundamental la existencia de un espacio vectorial. Si un espacio vectorial no tiene el vector nulo, no es un espacio vectorial en toda la extensión de la palabra. El vector nulo tiene que existir. No puede haber un espacio vectorial que no tenga un vector nulo. Aunque existen generalizaciones, esos espacios vectoriales que no tienen un vector nulo se llaman espacios afines. Pero aquí estoy trabajando con un espacio vectorial. El vector nulo tiene que existir. Y este vector nulo hace o es nulo en la adición, ¿no? Cuando yo sumo cualquiera de este vector, el resultado es el mismo. A eso le vamos al vector nulo, o el vector, o el neutro aditivo también se le llama así. Y es un vector bien bonito, porque le sirve para varias cosas. Por ejemplo, nos sirve para demostrar si un espacio vectorial está formado por vector, o la base de un espacio vectorial está formado por vectores linealmente independientes. O sirve para definir, por ejemplo, o encontrar el espacio nulo de un espacio vectorial, o de una transform kernel, y cosas como ese. El vector nulo es bien importante. Se utiliza harto el vector nulo. Por lo tanto, esto hay que resaltarlo con rojo. El vector nulo tiene que estar ahí, dentro de un espacio vectorial. La otra propiedad, fíjense, es esta, la quinta, dice que para cada vector tiene que haber un elemento menos u, tal que al sumar u con el vector menos u, el resultado me dé nulo. Esta es la propiedad o el axioma de la existencia del inverso aditivo, ¿no? Esto es interesante de ver porque este signo menos le da sentido al sentido del vector. Escuchen lo que estoy hablando. Le da significado al sentido del vector. Ustedes ya me han dicho de que un vector tiene una dirección, tiene un sentido y el sentido se define con el signo. Por lo tanto, siempre va a haber una especie de vector enemigos en una materia y una antimateria para cada vector. Su antimateria del vector u es el vector porque ambos se destruyen y se generan el vector nulo, que es fundamental para la definición de un espacio vectorial. Todo vector tiene que tener verso aditivo, ¿de acuerdo? Porque aditivo yo puedo generar el vector nulo. Y esto es bien interesante de verlo también desde la óptica de los niños. Ustedes seguramente cuando han estudiado a la soga, han jugado a la soga, mejor dicho, un grupo de chicos a un lado y chicos al otro lado y empezábamos a jalar la soga. En el equilibrio, cuando la soga no se mueva y ninguno, quiere decir que el vector u tiene el mismo tamaño en fuerza que el vector menos u, pero sentidos contrarios, pero están actuando en la misma dirección. La soga tiene una sola dirección, es una recta, por lo tanto, están actuando en la misma dirección en sentidos contrarios, y como están en equilibrio, dando el vector nulo. En cambio, cuando se aumenta uno más a alguna de la fila, ya no voy a generar el vector nulo, el equilibrio se va a romper y ganará una fila, ¿no? El grupo que está aplicando más fuerza, digamos. Fíjense, en la naturaleza existe esto, y lo puedo ver así, la existencia del inverso aditivo. Esos son los 5 axiomas para la suma. Bien facilito, no hay nada complicado acá. Sumar, puedo conmutar, puedo asociar el elemento neutro aditivo y existen los elementos inversos. Solo son 5, no hay más. Veamos qué pasa para el producto. Y recuerden, esto es un producto especial, ¿no? Porque es un producto que corresponde a una ley de composición externa. Estoy operando con dos elementos, con dos objetos de naturaleza diferente. Uno es un escalar, ¿sí? Y el otro es un vector. Son cosas diferentes. Uno representa una cosa y el otro representa otra cosa.
Pero lo bueno es que cuando yo multiplico un vector con un escalar, el resultado es un vector. Gana la naturaleza vectorial. Gana la naturaleza vectorial. ¿No? Por lo tanto, sigo formando parte del espacio vectorial B. ¿Qué otras propiedades? Fíjense, la multiplicación de un escalar por un vector es distributivo respecto de la suma vectorial. Estos sumas no los estoy poniendo con el pequeño círculo, eso lo van a ver en el álgebra lineal. En el álgebra lineal le ponen un pequeño círculo. Yo no estoy usando eso, estoy usando un signo normal porque estoy utilizando las flechitas, digamos, encima. Ahí yo sé que estoy sumando vectores. Y fíjense que el escalar C lo estoy distribuyendo respecto a los vectores. Esa es la ley de distribución para el producto por un escalar respecto de la suma vectorial. Pero esa distribución también existe respecto a la suma escalar, porque ahora estoy sumando escalares y lo estoy distribuyendo a la suma escalar. Aquí estoy sumando dos escalares, acá estoy sumando dos vectores. Se cumple también esa propiedad, es distributivo respecto de la suma escalar. La otra es asociativa. Fíjense, yo podía haber multiplicado el vector U con el escalar D, obtener otro vector, y ese vector volverlo a multiplicar con otro D. El resultado es lo mismo que multiplicarse por D, y todo eso multiplicarse 100 por el vector U. Es asociativo respecto al producto. Y finalmente, la última ley, el último axioma, es la existencia del neutro multiplicativo. Entonces, un escalar 1, que al multiplicarse con el vector U, replica el propio vector U. ¿De acuerdo? Esos son los 5 axiomas de los espacios vectoriales. Fíjense, no es nada complicado. Los 5 axiomas y los 5 axiomas para la suma. Estas son las reglas para definir o para estructurar una estructura algebraica que se llama espacio vectorial. Es igual que los 10 mandamientos, fíjense, es igual que los 10 mandamientos. Si quiero ser un buen cristiano, entonces tendré que cumplir mis 5 mandamientos, o mis 10 mandamientos. Y si quiero ser un buen vector que pertenezca a un espacio vectorial, tengo que cumplir con estas 5 propiedades. Fíjense, no hemos hablado nada todavía de cómo son estos vectores, nada, ¿no? Y eso es lo que pongo en la siguiente anotación. La definición de un espacio vectorial no especifica cómo son sus elementos, ni cómo se calcula el producto por un escalar, ¿de acuerdo? No nos dice. Simplemente son reglas verbales, escritas. Se suman y el resultado es un vector. Se multiplica por un escalar y el resultado es un vector. Hay un neutro aditivo, hay un neutro multiplicativo, hay un elemento inverso, hay el elemento neutro, etcétera, etcétera. Pero no nos dice elementos ni cómo se calculan estas operaciones, estas dos operaciones que estamos viendo. ¿De acuerdo? No es necesario para definir un espacio vectorial. No es necesario. Precisar un poquito y vamos a decir cómo los puedo sumar. Pero por ahora no es necesario saber cómo se suman ni cómo se multiplican por un escalar. ¿De acuerdo? Con la velocidad, digamos, que estoy yendo en el minibús por un escalar que soy yo. ¿Cómo se hace eso físicamente? No sé. Seguramente hay un matemático para hacer eso, ¿no? Pero para definir un espacio vectorial no es necesario decir cómo se tiene que sumar ni cómo se tienen que multiplicar los vectores con los escalares. El otro elemento que es importante, les había comentado hace rato, la definición de espacio vectorial tampoco introduce el concepto, el cual tiene una perspectiva desde el punto de vista geométrico de los espacios vectoriales. Y aquí viene la pregunta, para que nuestra clase sea participativa y no sea un monólogo. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? A ver, ¿quién sabe? O intuye, o quien adivina, no importa. Ingeniero, Adelante. es el plano al que se refiere, al que se define X, Y o Z. ¿En qué dimensión se encontraría? Ya, más o menos, más o menos. Las dimensiones de los espacios vectoriales pueden ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, esa es la dimensión. Pero quiero darle una interpretación geométrica. Lo que usted me ha dado va en buen camino, va por buen camino. A ver, otra opinión. Un joven o otra señorita, a ver.
¿Qué vectores bases sobre los que se construye el espacio vectorial que se forma? Interesante su respuesta, pero no es totalmente cierto. Pero tiene que ver con eso, luego les voy a explicar. Otra idea. Aquí les voy a dar voy a enseñar algo. Cuando hablemos de espacio, de dimensiones de un espacio vectorial, no veamos su definición matemática, veamos su significado geométrico. Así se va a entender mejor la dimensión de un espacio vectorial. Cuando yo tengo una recta, imagínense una recta. Voy a tratar de introducir acá una línea. ¿Ven esa línea que he dibujado? Esa línea. Si yo hago que todos mis vectores, voy a usar una flechita que ya están familiarizados, bueno, esa flechita ha fallado. Si yo hago que todos mis S, o este otro que tiene un tamaño diferente, y tal vez otro sentido, digamos hacia abajo, ese vector. Si todos estos vectores que estoy dibujando, fíjense qué tienen todos esos vectores, todos son paralelos, todos están sobre la misma línea negra que he pintado acá. Eso es dimensión 1. Eso es dimensión 1. ¿De acuerdo? Eso es la dimensión 1 de un espacio vectorial. Son vectores y todos están colineales, todos están sobre una línea recta. Imagínense que yo tengo un alambre que cuelgo en la pared y me hago estas flechitas, y esas flechitas los voy colando en ese alambre. Todos esos vectores están sobre la misma estructura metálica, sobre el mismo alambre. Por lo tanto, todos tienen la misma dirección. Pueden tener tamaños diferentes, un vector puede ser más grande que el otro, o pueden tener sentidos contrarios, pero todos están con alambre, y el alambre tiene una forma rectilínea. Por lo tanto, eso es dimensión 1. Es decir, solo puedo caminar en una dirección. Eso es la dimensión de un espacio vectorial. Y por lo tanto, necesito solo un vectorcito que le dé su dirección. Yo digo, todos los vectores, o sea, este vector que lo estoy pintando con color, por ejemplo, ya ese grande. Todos los vectores van a ser paralelos a este vector rojo. Entonces, este vector azul, que es más grande, o este otro que tiene un sentido contrario, o infinitos vectores que los puedo colocar sobre esta línea, todos son paralelos a este vectorcito. Por lo tanto, estoy hablando de un espacio de dimensión 1, y necesito solo un vector, el vector rojo, para construir o generar los otros vectores. Por lo tanto, este vector rojo le voy a dar un nombre, es un vector especial, le voy a llamar base. Esa es la base de ese espacio vectorial. Ese es el vector que me sirve de referencia para que yo construya o empiece a generar los otros vectores. A este vector lo multiplico, será 3 veces más grande. A este vector lo multiplico por -1. Tendrá el mismo tamaño, pero sentido contrario. Y le puedo ir multiplicando por infinitos números, o por infinitos, al vector rojo, y voy a generar infinitos vectores. Ese es un espacio vectorial de dimensión 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los espacios de dimensión 1 son rectas, geométricamente hablando. ¿Qué significará dimensión 2? A ver qué me dice. La dimensión 2 sería una cosa como esta. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a construirme, están viendo, ¿no? Si no ven, me dicen. Me voy a construir aquí un vector y le voy a llamar el vector azul. Y voy a generar otro vector, digamos este, de un tamaño diferente, con un sentido como el que ven, diferente también, y con una dirección diferente también, y le voy a llamar el vector rojo. Ese es nuestro vector rojo. Imaginen que estos dos vectores son dos patitas, y sobre estos dos vectores puedo apoyar un plano.
Un plano cualquiera, digamos, un plano, puedo apoyar ahí. Un plano cualquiera. Este plano que he dibujado, ese paralelogramo que he dibujado, está apoyado en el plano. Está apoyado, perdón, en las dos patitas. Agarren dos puntabolas y apoyen una hoja de papel ahí. Puntabola azul y la puntabola roja y apoyan un cartón o un papel. Los vectores que están en este plano, todos los vectores que están en este plano, que son muchos, infinitos. Voy a dibujar algunos, por ejemplo este. Lo voy a pintar negro. Otro, este. Lo voy a pintar otro. Este. Lo voy a pintar negro también. Todos estos vectores están sobre el mismo plano, pero este plano se está apoyando en estos dos vectores azul y rojo. Esos son vectores de dimensión, porque pueden moverse ya no sobre una recta, pueden moverse contenidos en un plano. Ese es un espacio vectorial de dimensión 2. Y para construir este plano, esta hoja que tengo acá, para construir ese plano, he hecho algunas cosas. He necesitado para apoyar mi plano. Por lo tanto, estos dos vectores, estos dos, el vector rojo y el vector azul que he dibujado, me van a servir de base para el vectorial. Por lo tanto, la dimensión de un espacio vectorial, si ustedes ya empiezan a darse cuenta, es el número de vectores que necesito para el espacio vectorial. Y si utilizo dos vectores, puedo apoyar un plano ahí. Por lo tanto, un espacio vectorial de dimensión 2 tiene un plano. Tiene la geometría de un plano. Un espacio vectorial de dimensión 1 solo necesitaba un vector. El resto de los vectores estaban sobre ese vector, con la misma dirección. Y, por lo tanto, los espacios vectoriales de dimensión 1 son rectas, geométricamente. Los espacios vectoriales de dimensión son vectores contenidos en un plano, con distintas direcciones, o distintos tamaños, infinitos vectores que se pueden ir moviendo sobre ese plano. Fíjense, cualquier vector que se mueva sobre ese plano, como ese que estoy, es un vector que está contenido, está constreñido, está pegado a ese plano. Por lo tanto, este vector es un vector que pertenece a un espacio vectorial de dimensión. Pero para construir este plano he necesitado el rojo y el azul. Y podría haber tomado cualquier otro, podría haber tomado este también, porque también están en el mismo plano. O podría haber tomado este, también están en el mismo plano. Solo hay una condición, que los vectores que yo voy a generar el plano no sean paralelos. Los vectores tienen que tener una apertura angular. ¿Eso saben qué se llama? Eso se llama tendencia lineal. Son vectores libres. Uno no depende del otro. En cambio, si tengo este vector negro, el que estoy mostrándoles, este vector azul, son vectores paralelos, pueden ser base. Porque no puedo apoyar sobre estos dos vectores el plano. El plano se apoya únicamente si son vectores no paralelos. ¿De acuerdo? Eso es la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, para ir resumiendo esta parte, para que se entienda el concepto de la dimensión de un espacio vectorial Recording has stopped. Vectorial de dimensión 2 es un plano y necesito dos vectorcitos para apoyar ahí. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 3, un vector que se mueve en el espacio. Y requerirá tres vectores para generar ese espacio. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene su base. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Hay dudas? Entonces, la dimensión de un espacio vectorial es fundamental también, porque yo quiero saber cómo se están moviendo. Se están moviendo todos siguiendo una línea recta, o yendo pegados a un plano, o tienen más grados de libertad y se mueven a cualquier punto del espacio, y en cualquier sentido. Ese es un espacio vectorial de dimensión 3. Por lo tanto, necesitará tres vectores para generar ese espacio. La dimensión de un espacio
es el número de vectores que necesito para generar ese espacio vectorial. Y tienen que ser linealmente independientes. En otras palabras, y con esto voy a ver, no lo he escrito eso, tienen que anotarse, no está acá. Si yo quiero escribir un espacio vectorial de dimensión 1, solo, si yo quiero definir, si yo quiero construir un espacio, y a partir de ese vector, construyo el resto de los vectores, genero el resto de los vectores. Hace paralelos entre sí. Ese es un espacio común. Si quiero generar un espacio vectorial de dimensión 2, necesito dos vectores, porque apoyo un plano. Esos vectores tienen que tener una apertura angular, tienen que tener un paralelogramo, tienen que formar un paralelogramo. Un paralelogramo no puedo. Y la única forma de formar un paralelo es teniendo vectores que no son paralelos. ¿Ven acá? Por ejemplo, este es un paralelo. Si yo quiero formar este paralelogramo, necesito dos vectores. Dos vectores, pero esos vectores, que es este, por ejemplo, que lo vamos a pintar con negro para que se vea, y este otro, que también lo voy a pintar con negro. Dos vectores. Estos dos vectores están formando un paralelogramo. Como están formando un paralelogramo, son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes, generan un espacio de dimensión 2. Y los vectores que están generando están aquí, en este plano azul. Todos los vectores hay de distintos tamaños, con distintas direcciones, con distintos sentidos, etcétera, etcétera. Pero todos están contenidos en el plan, en los vectores, sirviendo de base, en este caso, estos dos vectores negros. ¿Se dan cuenta? Y los espacios vectoriales de dimensión 3 necesitan tres vectores. Necesito generar rectas ni planos. Ahora necesito generar volúmenes. Y un volumen se genera, imagínense, un paralelepípedo es un volumen. Necesito tres aristas, o no, para generar un paralelepípedo, una caja. Bueno, jóvenes, ese es el concepto de la dimensión. Matemáticamente se le puede dar mucho significado, se puede hacer muchas cosas con la dimensión, pero si lo ven desde la perspectiva geométrica es más fácil. Dice, mi espacio vectorial es de dimensión 1, ustedes imagínense una recta. Si alguien les dice, mi espacio vectorial es de dimensión 2, imagínense un plano. Si alguien les dice, tengo un espacio vectorial de 3, imagínense un paralelepípedo. ¿De acuerdo? Estoy hablando de espacio vectorial euclidiano, rectangular. En esos espacios vectoriales euclidianos rectangulares existen esas geometrías, rectas, planos o paralelos. En otros modelos de espacios vectoriales habrán esferas, habrán circunferencias, etcétera, etcétera. Este plano podrá ser un círculo, por ejemplo, ¿no? Pero vectoriales también. Un espacio vectorial de dimensión necesariamente tiene que ser un plano, también puede ser una esfera. También puede ser una esfera, solo los puntos de la esfera, no el sol en los puntos inferiores a la esfera. Imagínense, para que se entienda, y con esto voy a cerrar la dimensión del espacio vectorial. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, y la Tierra es muchísimo más grande que nosotros, por más altos que seamos. Es infinita entre comillas. Cuando yo camino por las calles de La Paz, cuando voy al mercado, una esfera, veo un plano. Por lo tanto, fíjense, es un espacio vectorial que tiene la forma de una esfera, pero que yo es un plano. Por lo tanto, es un espacio vectorial de dimensión 2. Para mí. Pero si yo pudiese empezar a cavar e ir dentro de la Tierra, del planeta, entonces estaría en presencia de un espacio vectorial de dimensión 3, porque aparte de mover la superficie, puedo introducirme hasta el centro de la esfera, hasta el centro del planeta. Ese ya es un espacio vectorial de dimensión 3. Empezar a darme cuenta de lo que son los subespacios vectoriales, ¿no? Los espacios vectoriales son espacios vectoriales que viven dentro de un espacio vectorial. A la clase. Cuadrante. Voy a dibujar acá. Nuevamente. Tengo el eje Y tengo el eje X.
los ejes que conocemos de cálculo 1. ¿Ustedes creen que el plano XY es un espacio vectorial? Sí. Eso. Sí es. Y este espacio vectorial está generado por dos vectores súper conocidos. Y fíjense, solo necesita dos. Por lo tanto, es espacio vectorial de dimensión 2. Pero veamos, si yo veo su primer cuadrante, digamos, veo solo esto, solo esa parte, el primer será un espacio vectorial de dimensión 2. Sí es. Sí, Es un subespacio. Sí. Error, no es un subespacio. ¿Qué? A ver, ¿quién se da cuenta por qué? Tal vez sería porque si restamos, o sea, ahí solo nos da, pero si hacemos la operación de la resta en uno mayor, nos va a dar un valor negativo y ya no pertenece a ese lugar. No cumplimos. ¿Qué acción no cumplimos? La clausura. No. El inverso aditivo. Exacto, el inverso aditivo. Si yo considero el primer como espacio vectorial, como un subespacio vectorial, digamos, el vectorcito es este, que está pintado con azul, no se ve, pero lo voy a poner. ¿De acuerdo? Este es el vector que está viviendo en el vectorial. Y estoy diciendo que este es un subespacio, es decir, un espacio dentro del gran espacio, el plano XY. Pero por los axiomas que hemos visto, debería tener su inverso aditivo. Un vector que tiene la misma dirección, pero sentido. Lo voy a dibujar ahí. Contrario. Pero este vector, que es el inverso aditivo de esto, porque esto más esto debería ser nulo que está aquí al medio, no pertenece al código y ya no cumple la ley de la clausura. Bueno, algunos de ustedes sí lo han dicho, ley de la clausura. Por lo tanto, el primer cuadrante no es un subespacio vectorial, pero todo el plano XY sí es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Ahora imagínense una recta. Para seguir entendiendo esto de los espacios vectoriales, este está generado por este vector que se llama I. Y le vamos a poner azul, y por este vector que se llama J. Y le vamos a poner un color rojo, más gruesito, para que se vea mejor. Estos son los vectores. Fíjense, aquí forma un paralelogramo entre el vector azul y el vector rojo. Un cuadro. Y en estos dos vectores puedo apoyar toda la hoja o toda mi pantalla, o todo el plano aquí. Puedo apoyar. Por lo tanto, como necesito solo estos dos vectores para generar el plano XY, entonces es un espacio vectorial de dimensión 2, porque son necesarios. Pero dentro de este espacio vectorial, puedo generar esto. Una recta, voy a pintar negra, voy a generar, bueno, ha cambiado de color negro, y voy a generar otro. Y le vamos a pintar verdes. Pregunta, ¿cuál de esas dos rectas es un subespacio vectorial? ¿Cuál? La La verde. porque pasa porque tiene, no sé, se puede dibujar vectores en los cuatro cuadrantes. ¿Es todo? No. El espacio vectorial es el verde, porque tiene al vector nulo, porque pasa por el origen de coordenadas. Esta otra no.
Por lo tanto, cuando ustedes estudien álgebra lineal, cuando estén viendo álgebra lineal, les van a poner ecuaciones de... Y para que sea espacio vectorial, esa ecuación de plano siempre tiene que estar igualado a cero para que sea un espacio vectorial. Si no está igualado a cero, no es un espacio vectorial. Y eso es porque estamos haciendo cumplir esta propiedad. Tiene que existir un elemento neutro. Y eso de vista ya algebraico tiene que ser que se satisfaga con el 0, 0. Esta recta es una ecuación, va a tener su propia ecuación, podría ser una recta como esta, la podría dibujar, digamos así. La ecuación de esa recta, ¿qué se llama? La ecuación de esa recta se llama x, digamos, a 45 grados. Se llama x igual a y. Si x vale 0, y también vale 0. Y 0, 0 son las coordenadas del vector nulo. Y esta otra no se va a satisfacer con 0, 0, con x igual a 0 y y igual a 0. Por lo tanto, esto no es un espacio, no es un subespacio vectorial. El verde, espacio vectorial, la recta verde del plano x. ¿Y cuántos subespacios pueden haber? Infinitas rectas. Esta es una, pero podría haber otra, podría esta otra, ¿no? Con otra pendiente, esa recta con otra pendiente que pasa por el origen de coordenadas. La propia recta x es un subespacio, la propia recta y es un subespacio. Hay infinitos espacios vectoriales. Subespacios vectoriales, a eso se llama subespacio vectorial. Geométricamente. Y para terminar esto de los espacios vectoriales y quede concluido, ¿cuántas bases creen que pueden haber en un espacio vectorial? ¿Cuántas bases tiene un espacio vectorial? Infinitas bases. Infinitas bases. Por esto, miren, para que se... Imagínense que yo tengo ese vector pintado con negro y voy a tener otro. Tengo los segmentos de línea orientados para los espacios vectoriales porque ya estamos familiarizados con eso. Y vamos a borrar estos para no confundirnos. Lo primero que yo vería es, veo dos vectores, están ligados en su extremo origen, no son paralelos, vectores que tienen una apertura angular, forman un paralelo, ambos son linealmente independientes entonces. Por lo tanto, esta es una base. Este espacio vectorial puedo apoyar un plano. Ahí estoy apoyando mi plano. Quitar su color. He apoyado mi plano ahí. Ya está apoyado. En esos dos vectores. Ustedes pueden agarrar dos puntabola y un lápiz o dos lápices y apoyar una hoja. El espacio vectorial es la hoja. Y se está apoyando en el lápiz negro y en el otro. Pero esta hoja va a apoyar también en cualquier otro par de vectores. Por ejemplo, este. Naranja con este otro. Se puede apoyar también ahí. Cualquier vectores que sirva para apoyar este plano, que sean independientes, es decir, que formen un paralelogramo, son base del mismo. Por eso decimos, y ustedes lo han dicho bien, espacio vectorial puede tener infinitas bases. Infinitas bases. En el caso de la recta, que hablábamos hace rato, veamos una recta como esa, esta es la recta. Y este va a ser su base, el vector que está tomando, del que está tomando la recta. Esta recta es paralela a este vector. Por lo tanto, este vector es la base, pero puede ser esta, o puede ser esta otra, que es más grande y que tiene sentido contrario. Todos los vectores son paralelos a la recta. Ahí también estoy demostrando que esa recta puede tener infinitas bases. Lo mismo. La misma idea. Es más fácil entender en el plano que en el espacio. De mayor dimensión, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Bueno,
Ahí terminando la clase, veamos, repasemos el hecho. Bueno, los vectores geométricos, hemos hablado harto de los vectores, hemos hablado solo un poco de repaso acá. Lo de conceptualizar desde 3 puntos de vista diferentes. En mi opinión, jóvenes, no lo van a encontrar en los libros, a partir de mi experiencia. Podemos tener una visión desde la física, y la visión desde la física de los vectores son los segmentos de línea orientados, las flechitas, que he estado utilizando ahora. Fíjense, la dirección es donde el vector se está moviendo, tiene un tamaño, que le vamos a llamar magnitud, también se llama norma, y hay un punto de aplicación. No interesa el punto de aplicación. Si es el origen de coordenada de aplicación, el vector se llama vector de posición, pero que puede moverse a lo largo de esta línea. ¿De acuerdo? Y lo que he dibujado acá es un espacio. El espacio vectorial son todos los vectores que están pintados con rojo, pero todos están tomando la dirección del vector azul, solo que las fechas son de los otros vectores. ¿De acuerdo? Esta es la visión de los físicos. Los físicos ven los espacios, los vectores, por lo menos en física 100 e inventativo. Nosotros hemos estudiado los vectores normalmente con segmentos de línea, ¿no? Orientados como estos. Esa es la visión de un vector, la visión geométrica. ¿Y cuándo se dice que dos vectores son iguales? Son iguales si son paralelos. Es decir, si uno puede ser escrito como un múltiplo del otro. Tienen el mismo de dirección, que es la flechita, y tienen la misma magnitud. Por ejemplo, dibujo dos vectores, por ejemplo. Si yo quiero ese vector y quiero tener otro vector, es ese. Los dos vectores son iguales y no interesa dónde están, puede estar más arriba, puede estar donde queramos, pero los vectores son, porque son paralelos, tienen el mismo sentido de dirección y misma dirección porque son paralelos y tienen el mismo tamaño. Desde el punto de vista geométrico, así se entiende la igualdad entre dos. Tienen que tener la misma dirección, es decir, tienen que tener el mismo sentido de dirección, es decir, la flechita, y tienen el mismo tamaño. ¿Qué significa eso geométricamente hablando cuando yo hago la multiplicación por un escalar? Cuando yo un vector por un escalar, digamos 2, lo que es un vector que es paralelo al primero, pero 2 veces más grande. Eso lo hemos estudiado en física, no hay donde abundar, no creo que haya duda. Y si el escalar es negativo, lo que estamos haciendo es cambiarle su sentido. Pero en todos los casos, los vectores son paralelos. U es paralelo al vector 2u. Este otro vector u azul es paralelo al vector menos u. Acuérdense de lo que les dije. La huella característica más importante de un vector es su dirección. Y cuando yo multiplico un vector, un escalar por un vector, no le cambio su tamaño, lo puedo hacer n veces más grande, es un múltiplo. O le puedo cambiar el sentido, o puedo hacer las dos al tiempo. Cambiarle su tamaño, hacerlo 2 veces más grande y volverlo cambiado, es decir, que este vector apunte hacia abajo. ¿De acuerdo? Suman los vectores. Bueno, ya sabemos. Y vamos a repasar un poco sus propiedades acá. Tengo el vector A, el vector B y el vector C. Yo puedo sumar con B y tenemos este vector, el vector rojo que se llama A con B. O puedo sumar con C y tengo este otro vector. Fíjense la ley asociativa cómo funciona. Veamos cómo se cumplen las leyes conmutativas. La ley conmutativa, si yo sumo A más B, tenemos este vector. Sumo B más A, tengo el mismo vector. Este vector es paralelo a este, obtengo lo mismo. Veamos la ley asociativa. Estoy asociando primero B con C, estoy sumando primero B con C, es decir, B con C, obtener vector. Ese vector. Y si yo le sumo más este vector que se llama B con C, el resultado es A más B más C. Pero podría sumar antes A con B. Tenemos este vector. Estoy asociando A y B.
Y este vector lo puedo sumar con C y obtengo el mismo vector. Fíjense, la forma de representar los vectores cumplen con los axiomas que hemos estudiado. Y la multiplicación, la ley de Zipf, cumple también. Esto es una forma de trabajar con los vectores y cómo se cumplen esas leyes. Es un dibujito que nos explica eso. Fíjense, yo quiero saber cuánto vale el vector X y me han dado A y el vector B que se llama menos B. Y me han dado estos sentidos de dirección en las flechitas. Me han dado esos sentidos de dirección. Cuando yo hago vectores al interior de una figura cerrada como en este triángulo, siempre es un campo conservativo. Es decir, que parto de un punto y el resultado es cero. Eso quiere decir conservativo. Que parto de este punto y llego y el resultado es cero. Es decir, no realizo trabajo. Es un campo. Y me pongo una flecha de referencia, como esta que he dibujado acá, que es color naranja. Entonces empiezo a caminar desde este punto. Digo, voy caminando a lo largo del vector X y en el mismo sentido del vector X. Por lo tanto, es positivo. Este punto y empiezo a caminar siguiendo esta señalización que me da la flecha naranja, empiezo a caminar a lo largo del vector B. El B tiene un sentido contrario, por eso coloco signo menos, pero el vector B se llama menos B. Se llama menos B. Por eso lo estoy con paréntesis. Luego llego hasta el punto, hasta este triángulo, y empiezo a caminar a lo largo del vector A, pero me estoy moviendo en sentido contrario al vector, yo coloco menos A. Y como he partido de este punto, el resultado debería ser cero. Aplico ley de signos, aquí tengo X más B menos A igual a 0, para fíjense lo que estoy aplicando el inverso aditivo. Al vector B, en esta parte estamos trabajando. El vector B le voy a sumar su inverso aditivo, y al vector A le voy a sumar su inverso aditivo también, que sería A, lo que es rojo. Y para que mantenga esta igualdad, para que esto siga valiendo 0, tengo que sumarle al 0 también con menos B, tengo que sumarle al 0 también con A. Agrupando estos dos, yo sé que eso es el vector nulo, agrupando esos dos, yo sé que eso es el vector, y X sumado con el vector nulo me da X. Y acá el vector nulo sumado con menos B y sumado con A me va a dar. Fíjense, así se suman geométricamente. Hay que tener cuidado con el sentido de las flechitas. Esa es una posibilidad. Posibilidad que he querido hallar X. Puedo usar el mismo método para hallar el X acá. El mismo procedimiento. Pero hay otra fila. Fíjense, estoy usando el mismo procedimiento. Esta es la parte de la ecuación. Yo digo, me estoy moviendo A. Tiene el mismo sentido, por eso va con signo más a lo largo de X, pero me muevo en sentido contrario, por eso es menos X. Me muevo a través de B, pero como me estoy moviendo en sentido contrario de B, entonces es menos B. Como esto es similar a un campo conservativo, llego al mismo punto, el resultado es 0, X. ¿De acuerdo? Pero existe otra posibilidad, les decía. Fíjense la vectores A y B y fíjense lo que quiero encontrar acá. Aquí quería encontrar, pero X está entre A y B. X está entre A y B, pero A compartiendo el mismo punto. Por ejemplo, el origen de este punto. Lo voy a resaltar, por ejemplo, con un punto más. Están compartiendo ese punto. Que lo he pintado con azul. Por lo tanto, cuando lo que yo quiero encontrar, en este caso X, está entre dos vectores que comparten un punto, su origen comparten, el mismo origen, tienen lo de origen, entonces la suma es más fácil, es A, porque la flechita está apuntando a, menos B, tengo acá. Y lo sumo así directamente. Menos B, eso es X. X llega a A, pero eso es porque A y B están con el mismo origen. Y eso es útil cuando uno resuelve problemas. Cuando uno quiere resolver problemas, eso es útil. ¿De acuerdo? En este otro caso, fíjense, yo quería hallar X.
y X está también entre, pero A y B no tienen origen. Debían tener el mismo origen. El acá, y el origen de B está acá. No tienen el mismo origen. Mejor en ese caso, hacer la sumatoria del campo conservativo. Acá también puedo hacer la suma conservativo o aprovechar esta propiedad. Yo digo, lo que quiero es el vector X está entre A y B. Perfecto. Está entre A y B. Pero A y B están compartiendo el mismo origen. Parten del mismo punto. Es fácil. Si yo quiero hallar X, es A menos B.